Algunos padres lo pierden todo tratando de mantener a sus hijos. A Lucas Hale le quedaban solo $27 cuando tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Compró un oxidado contenedor de carga en una venta de bienes por $25. Su hijo de 12 años, Ollie, pensó que su padre finalmente había perdido la cabeza. El contenedor permaneció olvidado en el bosque, cubierto de musgo y óxido. Nadie sabía quién lo había dejado allí ni por qué. Cuando finalmente abrieron la pesada puerta, encontraron algo imposible. Dentro había un laboratorio secreto. El equipo científico cubría las paredes. Los planos cubrían cada superficie y en el centro había una máquina que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Los lugareños decían que un misterioso científico había desaparecido de estos bosques hacía décadas. Nadie sabía qué le había pasado, pero Lucas y Ollie acababan de encontrar su mayor creación. Un prototipo valorado en $13 millones. La pregunta era, ¿qué harían con él? Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La historia comienza 3 semanas antes, en una gris mañana de octubre, cuando Lucas Hale miró la caja de herramientas de su padre por última vez antes de venderla. Los desgastados mangos de cuero habían sido pulidos por décadas de trabajo honesto, primero por las manos de su abuelo, luego las de su padre y brevemente por las suyas antes de que todo se desmoronara. Dentro se encontraban las herramientas de 3 generaciones, un martillo Stanley con mango de nogal, cintas métricas que se habían extendido por innumerables sobras y niveles que habían ayudado a construir la mitad de las casas en Cedar Falls, Oregón. Lucas pasó el pulgar por el borde de la escuadra de carpintero, recordando cómo su padre le había enseñado a medir 2 veces y cortar una. Un buen consejo para la construcción, un consejo terrible para el matrimonio, como resultó ser. Había medido su vida con cuidado. Un trabajo estable en el aserradero, una casa modesta con valla de estacas, barbacoas los fines de semana, con vecinos que se habían convertido en amigos. Pero había cortado mal en algún lugar, y ahora todo se había ido. Los papeles de divorcio estaban sobre el mostrador de la cocina, junto a una pila de facturas médicas de los últimos meses de su padre. El cáncer de páncreas se mueve rápido, habían dicho los médicos, como si la velocidad de alguna manera hiciera la pérdida más llevadera. Sarah había solicitado el divorcio 2 semanas después del funeral, alegando que no podía manejar el dolor de Lucas, además de sus propias decepciones. La audiencia de custodia había sido rápida y despiadada. Ella obtuvo la custodia principal. Él, cada 2 fines de semana y las noches de los miércoles, supervisado al principio hasta que pudiera demostrar que era estable. ¿Estable? La palabra tenía un sabor amargo en su boca. ¿Cómo demuestras estabilidad cuando tu mundo se ha derrumbado? Cuando tu padre muere, tu esposa se va y tu hijo de 12 años te mira como si fueras un extraño que comparte su apellido. Papá. La voz de Ollie llegó desde el pasillo, vacilante y cuidadosa. A sus 12 años, el chico había aprendido a leer el estado de ánimo de su padre, como los patrones climáticos, acercándose durante la calma y retirándose cuando se acumulaban las tormentas. ¿De verdad vas a vender las herramientas del abuelo? Lucas cerró la tapa de la caja de herramientas con un suave clic. Necesitamos el dinero, hijo. Tu abuelo lo entendería. Ollie entró en la cocina, todavía en pijama, a pesar de que era casi mediodía en sábado. Había crecido 3 pulgadas el año anterior, ahora todo piernas y codos, pero sus ojos tenían la sabiduría de un alma vieja que ningún niño debería llevar. Mamá dice que ya no tengo que venir si no quiero. Las palabras golpearon a Lucas como un golpe físico, pero mantuvo su expresión neutral. Sarah estaba en su derecho, de acuerdo con el decreto de divorcio. No estaba violando ninguna orden judicial. Simplemente le estaba dando una opción a su hijo, sabiendo que un niño de 12 años se inclinaría naturalmente hacia el padre con el hogar estable, las comidas regulares y el dormitorio, que no era un garaje convertido en una casa de alquiler en el lado equivocado de la ciudad. ¿Quieres dejar de venir?, preguntó Lucas, orgulloso de que su voz se mantuviera firme. Ollie se encogió de hombros, un gesto que podía significar cualquier cosa o nada. Me gustan nuestras caminatas. No era mucho, pero era algo. Cada 2 fines de semana, Lucas y Ollie empacaban sándwiches y botellas de agua
y desaparecían en las estribaciones de la cordillera de las cascadas que se alzaban como paredes verdes alrededor de Cedar Falls. Los senderos eran gratuitos y no requerían más que tiempo y atención, dos cosas que Lucas tenía en abundancia desde que perdió su trabajo en el aserradero. Las caminatas habían comenzado como un intento desesperado de llenar sus horas de fin de semana juntos, pero se habían convertido en algo más. Allí, entre los abetos Douglas y los cedros, podían ser ellos mismos sin el peso de las promesas rotas y las expectativas decepcionadas. «Podríamos ir de excursión hoy», sugirió Lucas. «Hay un sendero cerca de Rimrock Falls que he querido explorar». «¿El que dijiste que podría tener antiguos campamentos mineros?» «Ese mismo». Lucas sintió una pequeña chispa de esperanza. La curiosidad de Ollie por la historia local era uno de los pocos puentes que aún se mantenían en pie entre ellos. El chico había heredado la mente metódica de su abuelo y el amor de su madre por los rompecabezas, lo que lo convertía en un detective natural cuando se trataba de desenterrar las historias escondidas en los rincones olvidados de Cedar Falls. Se dirigieron hacia las montañas en la camioneta de Lucas, una Ford 2003 que quemaba aceite y se quejaba en las pendientes pronunciadas, pero aún funcionaba de manera confiable. La radio ponía rock clásico a bajo volumen mientras Ollie estudiaba un mapa topográfico extendido sobre su regazo. Había desarrollado el hábito de planificar sus rutas con la precisión de una operación militar, calculando distancias y ganancias de elevación, marcando posibles puntos de interés con lápices de colores. Se supone que hay un antiguo campamento maderero a unas 2 millas de este sendero, dijo Ollie, trazando una línea tenue en el mapa con su dedo. Y mira, aquí hay una estructura marcada que no está etiquetada, solo un símbolo cuadrado. Lucas miró el mapa durante un tramo recto de la carretera. Su hijo tenía razón. Había un pequeño cuadrado indicado a aproximadamente media milla del sendero principal, cerca de lo que parecía ser el lecho de un arroyo, probablemente solo una vieja cabaña de cazadores. Toda esta área fue talada en los años 50 y 60. Tal vez es otra cosa. El área de estacionamiento del sendero estaba vacía, excepto por un desgastado Honda Civic con placas de California y una calcomanía que decía «convivir», en símbolos que representaban diferentes religiones del mundo. Lucas se detuvo a su lado y apagó el motor. El silencio del bosque profundo se instaló inmediatamente a su alrededor. No había ruido de tráfico, ni zumbido industrial, solo el susurro del viento a través de las ramas de los árboles de hoja perenne y el sonido distante del agua corriendo. Se colgaron las mochilas de día y se pusieron en marcha por el sendero, siguiendo las marcas pintadas en los troncos de los árboles que marcaban el camino más profundo en el bosque. El camino estaba bien mantenido durante la primera milla, con puentes de madera que cruzaban arroyos estacionales y escalones de troncos tallados en secciones empinadas. Pero a medida que subían más, el sendero se volvió más primitivo, marcado solo por ocasionales montones de piedras apiladas por excursionistas anteriores. «Aquí es donde tenemos que dejar el sendero principal», anunció Ollie, consultando su mapa y una brújula que había recibido para su último cumpleaños. Se orientó con cuidado, luego señaló hacia un hueco entre 2 enormes cedros. La estructura debería estar a aproximadamente 1/4 de milla en esa dirección, abriéndose camino a través de la maleza densa con helechos espada y uva de Oregón, siguiendo lo que podría haber sido un antiguo sendero de ciervos o los restos de un camino forestal. Lucas se encontró impresionado por las habilidades de navegación de su hijo. El chico se movía por el bosque con una confianza creciente, leyendo el paisaje como un libro escrito en musgo y madera caída. «Ahí», dijo Ollie de repente, señalando hacia adelante a través de una pantalla de arces de vid. «Veo algo». Lo que encontraron no era una cabaña de cazadores ni una choza de mineros. Era un contenedor de carga, de los que se usan para el transporte marítimo, sentado incongruentemente en un pequeño claro como si hubiera sido dejado caer del cielo. El óxido había cubierto gran parte de su superficie, y el musgo crecía espeso en su lado orientado al norte. Las zarzas se habían entrelazado alrededor de la base, y un joven abeto Douglas había echado raíces en la tierra acumulada en su techo. «Eso definitivamente no está en ningún mapa», dijo Lucas, caminando lentamente alrededor del perímetro del contenedor.
Tenía tal vez 40 pies de largo y 8 pies de ancho, dimensiones estándar para el transporte comercial. ¿Pero qué hacía aquí? A millas de la carretera más cercana, en bosques tan densos que traerlo habría requerido maquinaria pesada. Ollie ya estaba examinando las puertas del contenedor, que estaban aseguradas con un pesado candado verde con verdigris. «Papá, mira esto», señaló una etiqueta de envío descolorida, aún parcialmente visible debajo de capas de daño por el clima. El texto era en su mayoría ilegible, pero Lucas pudo distinguir fragmentos, como Instituto Tecnológico de Massachusetts, y debajo de eso 962, MIT, tal vez, supuso Lucas, de 1962. Pero ¿qué estaría enviando el MIT al medio de la nada en Oregón? Era una buena pregunta y una que habría quedado sin respuesta si no fuera por el aviso de venta de bienes que Ollie encontró metido debajo de un pedazo de chapa suelta en el lado del contenedor. El papel estaba amarillento y manchado de agua, pero aún era legible. Subasta de bienes de Rimrock sábado, 15 de octubre. El contenido de la propiedad de la persona fallecida se venderá al mejor postor. La dirección indicada estaba a solo unas 5 millas de donde estaban, y la fecha era el próximo sábado, dentro de una semana. Alguien es dueño de esto, se dio cuenta Lucas. O lo era, y ahora lo están vendiendo todo. Ollie dobló cuidadosamente el aviso y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Deberíamos ir a la subasta. Hijo, no podemos permitirnos comprar nada en una subasta. Apenas podemos pagar el alquiler tal como están las cosas. Lo sé, pero podríamos ir a ver, ¿verdad? Tal vez averiguar quién era el dueño de esta cosa y qué hay dentro. Lucas estudió el rostro de su hijo, viendo una emoción allí que había estado ausente durante meses. El divorcio y sus consecuencias habían apagado algo esencial en el espíritu de Ollie, pero ahora se veía como él mismo otra vez, curioso, comprometido, vivo de posibilidad. Supongo que mirar no cuesta nada, concedió Lucas. Pasaron otra hora explorando el área alrededor del contenedor, encontrando poco más de interés excepto los restos de lo que podría haber sido un camino de acceso para vehículos, ahora reclamado por el bosque. En la caminata de regreso a la camioneta, Ollie conversó sobre teorías y posibilidades con una animación que Lucas no había escuchado en su voz desde antes de la separación. Esa noche, después de que Lucas dejara a Ollie en la casa de Sarah en la ciudad, se sentó en su pequeño apartamento, mirando la caja de herramientas que había decidido no vender. Después de todo, su padre siempre había dicho que las herramientas de un hombre eran la medida de su compromiso con la construcción de algo duradero. Tal vez era hora de empezar a construir de nuevo, incluso si no estaba seguro de cómo se vería el producto terminado. El aviso de venta de bienes estaba sobre la mesa de su cocina, aplanado y con el peso de una taza de café. Fuera de su ventana, las luces de Cedar Falls centelleaban como estrellas caídas a la tierra, y en algún lugar en la oscuridad, más allá de los límites de la ciudad, un misterioso contenedor esperaba en el bosque, guardando secretos que podrían cambiarlo todo si un padre desesperado y su hijo esperanzado eran lo suficientemente valientes como para reclamarlos. La finca de Rimrock se encontraba al final de un camino de grava que serpenteaba a través de bosques de segundo crecimiento y tierras de pasto abandonadas. Lucas estacionó su camioneta entre un sedán Mercedes con guardabarros salpicados de barro y un oxidado Subaru sostenido por cinta adhesiva y determinación. La casa en sí era un rancho modesto, construido en la década de 1960, con revestimiento de cedro desgastado hasta un gris plateado y ventanas que reflejaban el cielo nublado de octubre. Un letrero pintado a mano dirigía a los visitantes hacia la parte trasera de la propiedad, donde mesas plegables exhibían las posesiones acumuladas de alguien que había vivido de manera simple, pero reflexiva. Lucas y Ollie deambularon entre colecciones de libros sobre temas que iban desde la física teórica hasta la jardinería orgánica, cristalería de laboratorio que atrapaba la luz de la mañana como un cristal, y cajas de revistas científicas que databan de décadas atrás. Quien vivía aquí era una especie de científico, observó Ollie, hojeando un cuaderno lleno de ecuaciones y diagramas. Mira estos cálculos. Están mucho más allá de cualquier cosa que hagamos en la escuela. El subastador, un hombre curtido de unos 60 años, con la voz de alguien que había pasado décadas cantando ofertas, estaba a punto de empezar con los artículos para el hogar.
Lucas observó a otros asistentes a la subasta evaluar la mercancía con ojos experimentados. Claramente, eran habituales que sabían cómo detectar el valor entre lo ordinario. La mayoría eran lugareños que él reconocía, distribuidores de antigüedades del pueblo, algunos agricultores buscando herramientas, jubilados buscando gangas para llenar las horas vacías. Pero había otros que se destacaban. Una mujer con un traje caro tomaba fotografías detalladas del equipo científico con una cámara que parecía profesional. Dos hombres con cortavientos a juego se susurraban el uno al otro mientras examinaban cajas de documentos. Y cerca de la parte trasera de la multitud, un hombre alto con cabello plateado y ojos calculadores observaba todo con la intensidad de alguien que buscaba algo específico. El contenedor no está en la lista del catálogo, dijo Ollie, consultando la hoja fotocopiada que habían recogido en la mesa de registro. Tal vez se olvidaron de él, o tal vez no forma parte de la finca. Lucas mantuvo su voz baja. En un pueblo pequeño la información viajaba rápido, y no quería llamar la atención sobre su interés en el misterioso contenedor de carga. La subasta procedió a un ritmo constante a través de muebles, utensilios de cocina y libros. El equipo científico atrajo ofertas competitivas, con la mujer del traje ganando la mayoría de los lotes después de enérgicos concursos con el hombre de cabello plateado. Lucas notó que ambos parecían más interesados en artículos específicos que en la búsqueda de gangas en general. Pujaban agresivamente por ciertas piezas mientras ignoraban por completo otras. Ahora llegamos a algunos artículos para exteriores, anunció el subastador mientras sus asistentes empujaban hacia adelante una colección de equipo de campamento y herramientas de jardín. Tenemos una bonita linterna Coleman aquí, algunas herramientas manuales y varios artículos misceláneos encontrados alrededor de la propiedad. Lucas sintió que su pulso se aceleraba. Esta podría ser su oportunidad. También hay un viejo contenedor de carga en el bosque que va con este lote, continuó el subastador, casi como una ocurrencia tardía. No puedo garantizar lo que hay dentro. Puede que esté vacío, puede que esté lleno de basura. El dueño de la propiedad nunca lo abrió. Que yo sepa, lo vendemos tal cual, a la vista. Un murmullo corrió por la multitud. La mayoría de los asistentes a la subasta eran personas prácticas a las que no les gustaba comprar misterios, especialmente aquellos que no podían inspeccionar de antemano. La mujer del traje sacó su teléfono e hizo una llamada rápida, hablando en voz baja. El hombre de cabello plateado de repente pareció más alerta. «Vamos a empezar la puja en $50», gritó el subastador. Silencio. Lucas sintió que el sudor se acumulaba bajo su cuello a pesar del aire fresco. «¿Qué tal 25? Aún nada». La gente práctica se mantenía práctica. «Vamos, gente. Se están llevando equipo de campamento, herramientas y un contenedor de almacenamiento por $25. Eso es menos de lo que pagarían por una buena estufa de campamento». Lucas miró a Ollie, quien asintió con la cabeza de manera alentadora. La fe de su hijo en él, por equivocada que fuera, le dio valor. $25, gritó Lucas, su voz resonando por la multitud. «Gracias, señor. Tengo 25. ¿Alguien ofrece 30? El hombre de cabello plateado levantó la mano. 30. El corazón de Lucas se hundió. Había esperado este momento, el punto en el que alguien con bolsillos más profundos intervendría y reclamaría cualquier premio misterioso que esperara en el bosque. Pero luego miró el rostro de Ollie y vio no decepción, sino determinación. 35, se oyó decir Lucas. 40, vino la respuesta inmediata. Esto se estaba yendo de las manos. Lucas tenía exactamente $27 en su billetera, y si se los gastaba en esta apuesta, no tendrían dinero para la gasolina para volver a casa. Pero algo en la expresión de su hijo le impidió echarse atrás, por primera vez en meses. Ollie estaba mirando a su padre, como si creyera en él. 45, dijo Lucas, sabiendo que estaba faroleando con la mano vacía. El hombre de cabello plateado estudió a Lucas con nuevo interés, como si intentara calcular si este lugareño desaliñado era un postor serio o solo alguien atrapado en la fiebre de la subasta. Después de un largo momento, sacudió la cabeza y se retiró de la puja. «Tengo 45, a la 1, a las 2». El mazo del subastador colgó en el aire. «Espera», dijo Lucas rápidamente.
necesito revisar algo. Sacó su billetera y contó su dinero cuidadosamente, haciéndolo de manera visible. $27. La multitud esperó mientras fingía considerar su situación financiera. Puedo dar 25, anunció finalmente. Eso es todo lo que tengo. Algunas personas se rieron de su honestidad. El subastador miró alrededor buscando a otros postores, pero el momento había pasado. El hombre de cabello plateado ya se estaba alejando, aparentemente decidiendo que el misterio no valía la pena perseguirlo contra alguien que claramente necesitaba cualquier pequeña victoria que esto pudiera representar. Vendido por $25 al caballero de la camisa de franela, declaró el subastador, bajando su mazo con un golpe sólido. Vea a la empleada para liquidar. Ollie sonreía mientras caminaban hacia la mesa de pago. Papá, eso fue increíble. Superaste totalmente a ese otro tipo. Lucas no tuvo el corazón para decirle a su hijo que simplemente había sido demasiado honesto para su propio bien. $25 era exactamente lo que había estado dispuesto a gastar porque era exactamente lo que podía permitirse. A veces, la desesperación se parecía a la estrategia desde el exterior. Pagaron por su compra y recibieron un recibo escrito a mano junto con las instrucciones para llegar a la ubicación del contenedor. La dueña de la propiedad, una mujer de unos 40 años con aspecto cansado, explicó que su tío había sido dueño de la tierra durante décadas antes de su muerte, hacía 6 meses. Heinrich siempre fue muy reservado con ese contenedor, dijo, sacudiendo la cabeza. Afirmaba que había comprado toda la propiedad solo porque venía con esa cosa, pero nunca me decía qué tenía de especial. Cada vez que lo visitaba, le preguntaba si podíamos abrirlo juntos, pero siempre decía algún día. Bueno, algún día nunca llegó y ahora es tu problema. ¿Heinrich? Preguntó Lucas. Ese es un nombre inusual por aquí. Heinrich Zimmer. Era alemán de origen. Vino a América a principios de los 60, creo. Trabajó para algún programa de investigación del gobierno antes de retirarse y comprar este lugar. Se mantenía a sí mismo, en su mayoría, pero era un buen hombre. Siempre ayudaba a los vecinos cuando lo necesitaban. El nombre no le decía nada a Lucas, pero podía ver a Ollie guardándolo en su memoria. Su hijo había desarrollado una impresionante habilidad para conectar piezas de información aparentemente no relacionadas, una habilidad que le servía bien en la escuela y, aparentemente, también para resolver misterios familiares. Pasaron el resto de la tarde caminando de regreso a la ubicación del contenedor. Esta vez, llevando cortapernos que Lucas había pedido prestados a un vecino. La caminata pareció más larga que antes, con la espera y el miedo de que acabaran de gastar sus últimos $25 en un contenedor lleno de madera podrida o maquinaria oxidada. Cuando llegaron al claro, el contenedor se veía exactamente como lo habían dejado, cubierto de musgo, envuelto en vides y guardando sus secretos. Lucas se acercó al candado con los cortapernos, luego se detuvo. ¿Estás seguro de esto, hijo? Una vez que lo abramos, no podremos fingir que no sabemos lo que hay dentro. Ollie se puso al lado de su padre. El abuelo siempre decía que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo en absoluto. Eso sonaba como algo que su padre habría dicho, aunque Lucas no podía recordar que realmente lo hubiera dicho. Pero el sentimiento era correcto. Habían llegado hasta aquí con fe y $25. Bien podrían ver a dónde los llevaba. Los cortapernos hicieron un trabajo rápido con el viejo candado. Lucas lo quitó y puso sus manos en las pesadas puertas del contenedor. Estaban atascadas, selladas por años de clima y abandono, pero cedieron con un chillido de metal quejándose que resonó a través del tranquilo bosque. La luz de la tarde entró en el interior del contenedor, revelando algo que hizo que tanto el padre como el hijo retrocedieran asombrados. Esto no era una unidad de almacenamiento llena de chatarra olvidada. Era un laboratorio, un espacio de trabajo científico completo y sofisticado que parecía haber estado sellado durante décadas, pero mantenido en perfectas condiciones. Los bancos de trabajo cubrían ambas paredes, cubiertos con equipos que Lucas no reconocía, pero que claramente representaban una inversión y experiencia significativas. Gráficos y diagramas cubrían cada superficie disponible, sostenidos en su lugar por imanes y chinchetas. Y en el centro de todo se encontraba lo que solo podía describirse como una máquina, elegante, con un propósito, y zumbando con el tipo de energía silenciosa que sugería que no solo era funcional,
sino que estaba esperando activamente ser utilizada. «Papá», susurró Ollie, con la voz llena de asombro. «¿Qué es este lugar?» Lucas entró en el contenedor, sintiendo que estaba entrando en un mundo diferente. El aire interior estaba limpio y seco, mantenido por algún tipo de sistema de control de clima que debía seguir funcionando después de todos estos años. Esto no estaba abandonado, estaba conservado. Y allí en el banco de trabajo principal había un diario de cuero con el nombre H. Zimmer, en letras doradas desvanecidas. Lucas lo abrió con cuidado, revelando páginas cubiertas con notas detalladas, ecuaciones y diagramas que bien podrían haber sido escritos en un idioma extranjero. Pero incluso sin entender la ciencia, podía sentir la pasión y el propósito en cada observación cuidadosamente registrada. «Ollie», dijo suavemente, «creo que acabamos de encontrar algo extraordinario». Lucas se quedó en la puerta del contenedor durante un minuto completo, tratando de procesar lo que estaba viendo. Esto no era solo un laboratorio. Era una cápsula del tiempo de otra época, conservada con el cuidado de alguien que esperaba regresar. El equipo parecía sofisticado, incluso para los estándares modernos, y todo estaba organizado con una precisión germánica que hablaba de una mente metódica en el trabajo. Ollie no tuvo esa vacilación. Pasó junto a su padre e inmediatamente comenzó a catalogar su descubrimiento con el enfoque sistemático que había heredado de su abuelo. «Papá, mira esto. Todo está etiquetado. El equipo, los contenedores de almacenamiento, incluso los archivadores. Y todo está en inglés, no en alemán». El chico tenía razón. A pesar del origen extranjero de Heinrich Zimmer, había sido meticuloso al etiquetar todo en inglés claro y legible. Lucas cogió lo que parecía ser un manual de operación para una de las máquinas más grandes y lo encontró escrito con la misma letra cuidadosa que llenaba el diario. Quería que alguien entendiera esto, se dio cuenta Lucas. Esto no estaba destinado a permanecer en secreto para siempre. Pasaron las siguientes 2 horas creando un inventario del contenido del contenedor, con Ollie tomando notas detalladas en un cuaderno de composición, mientras Lucas fotografiaba todo con su teléfono. El equipo incluía dispositivos que Lucas reconocía, osciloscopios, fuentes de alimentación, instrumentos de medición, junto con otros que eran completos misterios. Pero fueron los artículos personales los que le dieron vida a Heinrich Zimmer como algo más que un simple nombre en una escritura de propiedad. Una taza de café estaba en el banco de trabajo principal, aún conteniendo residuos secos de lo que podría haber sido la última taza de café que Zimmer había disfrutado en su laboratorio. A su lado yacía un par de gafas para leer, el tipo de gafas con lentes gruesas que sugerían horas dedicadas a un trabajo detallado. Una pequeña radio en la esquina estaba sintonizada en una estación de música clásica, y cuando Lucas la encendió, Mozart llenó el contenedor con sonidos que parecían pertenecer a este mundo preservado. Pero fue el diario lo que captó su atención por completo. Heinrich Zimmer había documentado no solo sus experimentos, sino sus pensamientos, miedos y esperanzas en entradas que se leían como cartas a un amigo que tal vez nunca conocería. Las primeras páginas, que databan de la década de 1960, revelaban a un científico brillante trabajando en problemas relacionados con la generación y el almacenamiento de energía. Las entradas posteriores mostraban una creciente preocupación sobre cómo se podría utilizar su trabajo y por quién. «Escucha esto», dijo Ollie leyendo una entrada fechada en 1968. «He logrado un progreso que me asusta tanto como me emociona. Las implicaciones de la energía limpia y limitada son profundas, pero también lo son los peligros si este conocimiento cae en las manos equivocadas. Debo encontrar una manera de preservar este trabajo para aquellos que lo usarán sabiamente». Lucas levantó la vista de un dispositivo que parecía una batería sofisticada, pero estaba etiquetado como algo llamado celda de almacenamiento de energía cuántica. Suena como si estuviera planeando esto, todo el contenedor, manteniendo todo en secreto. No fue un accidente. Encontraron evidencia que apoyaba esta teoría en un compartimento oculto debajo del banco de trabajo principal. Dentro había un sobre sellado con la etiqueta «Para quien encuentre este lugar», con la cuidadosa letra de Zimmer. Lucas lo abrió con dedos temblorosos, revelando una carta que respondía a algunas preguntas mientras planteaba muchas otras. «Si está leyendo esto, mis precauciones han tenido éxito y mi trabajo ha permanecido a salvo hasta que alguien con curiosidad y coraje lo descubrió. Soy Heinrich Zimmer,
ex miembro del Laboratorio de Física Aplicada del MIT, y he pasado la última década de mi vida resolviendo problemas que podrían cambiar el mundo o destruirlo. La carta continuaba explicando que Zimmer había dejado el MIT en 1962, después de preocuparse por las aplicaciones militares de su investigación. Había usado sus ahorros para comprar la propiedad aislada de Oregón, específicamente porque ofrecía la privacidad que necesitaba para continuar su trabajo sin supervisión o interferencia. Mi mayor logro es el prototipo que ven ante ustedes. Un dispositivo capaz de generar energía limpia y renovable, utilizando principios que la ciencia actual considera imposibles. Pero he aprendido que poderosos intereses están buscando esta tecnología y no puedo permitir que caiga en sus manos mientras el mundo no está listo para tal poder. Lucas y Ollie intercambiaron miradas. El prototipo al que se refería Zimmer era claramente la máquina en el centro del contenedor. Un dispositivo del tamaño de un gran horno microondas, fabricado con la precisión de una joya fina. Su superficie era de metal liso, marcada solo por una serie de controles y una pequeña pantalla que actualmente mostraba ceros. «Papá, ¿crees que realmente funciona?», preguntó Ollie. «Solo hay una forma de averiguarlo». Lucas encontró el interruptor de encendido del dispositivo y dudó. ¿Y si era peligroso? ¿Y si no funcionaba y dañaban algo inestimable? Pero luego miró el rostro ansioso de su hijo y recordó que esta aventura tenía tanto que ver con reconstruir su relación como con resolver cualquier misterio. Le dio al interruptor. La máquina cobró vida con un sonido como de música distante. La pantalla parpadeó y comenzó a mostrar números. Niveles de energía, supuso Ollie, aunque las unidades no eran nada que reconocieran. Otros equipos alrededor del contenedor también respondieron. Las luces parpadearon en varios instrumentos, como si todo el laboratorio hubiera estado esperando este momento. Y luego, en la esquina del contenedor, donde estaba montada una toma de corriente estándar, una pequeña luz LED comenzó a brillar en verde. Según una nota escrita a mano pegada a su lado, la luz indicaba que el contenedor ahora estaba generando su propia energía, completamente independiente de cualquier fuente eléctrica externa. «Es real», susurró Ollie. «Realmente funciona». Lucas miró fijamente la luz brillante, tratando de comprender con lo que se habían topado. Un dispositivo que podía generar energía limpia y limitada no solo era valioso, sino que cambiaba el mundo. Y según la carta de Zimmer, había personas que harían cualquier cosa para poseerlo. «Tenemos que tener cuidado a quién le contamos esto», dijo finalmente. «¿Deberíamos contárselo a alguien? Quiero decir, tal vez el Dr. Zimmer lo escondió por una buena razón». Era una pregunta madura para un niño de 12 años, y resaltaba la complejidad moral de su situación. Habían comprado legalmente el contenedor y su contenido, pero eso no les daba necesariamente el derecho de decidir qué pasaría con una tecnología que podría afectar a todo el mundo. Pasaron las horas restantes de luz del día leyendo más del diario de Zimmer y familiarizándose con el contenido del laboratorio. El científico había sido notablemente minucioso en su documentación, creando no solo especificaciones técnicas, sino tratados filosóficos sobre el desarrollo responsable de tecnología poderosa. Estaba tratando de resolver dos problemas. Se dio cuenta Lucas mientras leía las últimas entradas del diario. El desafío técnico de crear energía limpia y el desafío moral de asegurarse de que se usara sabiamente. Y nunca llegó a terminar la segunda parte, agregó Ollie. Es por eso que conservó todo, para que alguien más pudiera averiguar qué hacer con él. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de los abetos Douglas, padre e hijo apagaron a regañadientes el equipo y aseguraron el contenedor. Habían comprado un nuevo candado de camino a la propiedad, y Lucas lo colocó con la extraña sensación de que ahora eran guardianes de algo mucho más significativo que una simple compra en una subasta rural. La caminata de regreso a la camioneta fue tranquila, ambos perdidos en sus pensamientos. Habían comenzado el día como un padre desesperado, y su hijo buscando una pequeña aventura para llenar sus horas de fin de semana. Lo terminaron como los herederos accidentales de un secreto que podría cambiar el mundo. «Papá», dijo Ollie al llegar a la camioneta, «¿qué vamos a hacer?». Lucas miró de nuevo hacia el bosque donde el trabajo de toda la vida de Heinrich Zimmer esperaba en su santuario de metal. «No lo sé, hijo, pero lo que sea que decidamos, lo decidimos juntos». Por primera vez desde el divorcio,
Lucas sintió que él y su hijo eran verdaderos socios en algo importante. No era la vida que había planeado, pero tal vez era la vida que ambos necesitaban. El generador de energía se encontraba sobre la mesa de la cocina de Lucas como un artefacto alienígena, su superficie pulida reflejando la luz del techo con un brillo casi de otro mundo. Después de 3 días de estudiar las notas de Zimmer y de armarse de valor, finalmente habían decidido llevar el prototipo a casa para un examen más detallado. Era aproximadamente del tamaño de un horno tostador, pero pesaba considerablemente más. Su carcasa de metal estaba tibia al tacto, incluso cuando estaba apagada. Según el manual, funciona con algo llamado fluctuación cuántica del vacío, dijo Ollie, consultando la gruesa carpeta de documentación técnica que habían encontrado en el contenedor, lo que sea que eso signifique. Lucas se asomó por encima del hombro de su hijo a los diagramas que parecían planos arquitectónicos diseñados por un loco. La física estaba mucho más allá de su educación secundaria, pero las notas de Zimmer incluían explicaciones simplificadas, claramente escritas para no científicos. El dispositivo aparentemente extraía energía del espacio vacío mismo, aprovechando lo que los físicos cuánticos llamaban el campo de punto cero. Suena a ciencia ficción, dijo Lucas. También lo eran las computadoras una vez y los teléfonos celulares y el GPS, respondió Ollie. Ollie había estado investigando la física cuántica en línea con la intensidad de alguien que ha descubierto un tesoro enterrado. Hay científicos de verdad trabajando en estas cosas en las universidades. Simplemente no han descubierto cómo hacerlo práctico todavía. Pero Heinrich lo hizo hace 50 años. Aparentemente, habían establecido una rutina en los últimos días. Cada mañana antes de la escuela, Ollie pasaba 1 hora estudiando las notas de Zimmer y tratando de comprender la base teórica de la tecnología. Después de que Lucas lo recogía por la tarde, volvían al contenedor para examinar más equipo y buscar pistas adicionales sobre las intenciones del científico. El laboratorio estaba revelando sus secretos gradualmente. Habían encontrado correspondencia con otros investigadores, artículos técnicos publicados en revistas oscuras y solicitudes de patentes que habían sido presentadas pero aparentemente nunca concedidas. Heinrich Zimmer había sido más que un inventor brillante. Había sido parte de una pequeña comunidad de científicos que trabajaban en tecnologías de energía revolucionarias durante el apogeo de la Guerra Fría. Pero cuanto más aprendían, más preguntas surgían. ¿Por qué había dejado el MIT tan abruptamente Zimmer? ¿Por qué sus patentes habían sido rechazadas? Y lo más preocupante, ¿por qué varias de sus cartas hacían referencia a un interés peligroso de agencias gubernamentales no nombradas? Papá, creo que deberíamos probar el generador en diferentes niveles de potencia, sugirió Ollie. El manual dice que tiene protocolos de seguridad, pero puede producir mucha más energía de la que hemos estado usando. Lucas estudió el panel de control, que presentaba un gran dial marcado del 1 al 10, junto con varias pantallas de monitoreo. Lo habían estado usando en el ajuste 2, que era suficiente para alimentar la iluminación y los sistemas de control de clima del contenedor. Según las notas de Zimmer, el ajuste TEM podría, teóricamente, alimentar un pequeño pueblo. Probemos el ajuste 3, decidió Lucas, pero lo hacemos juntos y lo apagamos inmediatamente si algo parece estar mal. Giró el dial con cuidado, observando cómo las pantallas cambiaban a medida que aumentaba la salida del generador. El zumbido se hizo más profundo y varias luces indicadoras nuevas comenzaron a brillar. Lo más notable, la temperatura de la superficie del dispositivo en realidad disminuyó a medida que aumentaba su potencia, exactamente lo contrario de lo que predeciría la física convencional. Se está volviendo más eficiente a medida que trabaja más, observó Ollie. Eso es imposible con las máquinas normales. Nada de esto es normal. Pasaron la tarde realizando experimentos cuidadosos, documentando todo con el rigor que Heinrich Zimmer habría aprobado. El generador funcionó perfectamente en cada nivel de potencia que probaron, produciendo electricidad limpia sin calor, ruido ni ninguna fuente de combustible aparente. Era, sencillamente, la pieza de tecnología más revolucionaria que cualquiera de ellos había encontrado. Pero su emoción se vio atenuada por una creciente conciencia de la responsabilidad que habían heredado. Durante su investigación en la biblioteca de Cedar Falls,
descubrieron que varias de las principales compañías petroleras y agencias gubernamentales habían investigado tecnologías similares en las últimas décadas. En cada caso, la investigación había sido descontinuada. Los científicos habían pasado a otros proyectos y las prometedoras tecnologías habían desaparecido de la vista pública. Tal vez es por eso que el doctor Zimmer escondió todo, sugirió Ollie mientras conducían a casa esa noche. Tal vez sabía lo que le pasa a inventos como este. Lucas había estado pensando lo mismo. Una tecnología que podría hacer que los combustibles fósiles fueran obsoletos valdría la pena matar para suprimir. La industria energética mundial representaba billones de dólares y un enorme poder político. El cambio revolucionario amenazaría los intereses establecidos de una manera que podría ser peligrosa para cualquiera que se interpusiera en el camino. Tenemos que ser inteligentes al respecto, dijo. No publicar fotos en línea, no contárselo a amigos en la escuela, no mencionárselo a nadie hasta que averigüemos qué hacer. ¿Y a mamá? ¿No crees que ella debería saberlo? La pregunta tomó a Lucas con la guardia baja. Su relación con Sarah se había envenenado tanto por los procedimientos de divorcio que había dejado de considerarla como alguien a quien pudiera recurrir para pedirle consejo. Pero Ollie tenía razón. Este descubrimiento afectaba el futuro de su hijo tanto como el de cualquiera. Tal vez, eventualmente, pero todavía no. Esto es demasiado grande y no entendemos todas las implicaciones. Esa noche, después de dejar a Ollie en la casa de su madre, Lucas se sentó en su apartamento, mirando el generador y tratando de procesar la magnitud de su situación. Hace 3 días, había sido un trabajador de la construcción divorciado, luchando por pagar el alquiler y mantener una relación con su hijo. Ahora era el guardián de una tecnología que podría remodelar la civilización humana. Abrió el diario de Zimmer en un pasaje que había marcado antes. Los mayores descubrimientos de la historia humana siempre han sido espadas de doble filo. El fuego puede calentar un hogar o quemar un bosque. La energía nuclear puede alimentar ciudades o destruirlas. La pregunta nunca es si debemos hacer estos descubrimientos, sino si tenemos la sabiduría para usarlos bien. El científico había luchado con este dilema durante años antes de encontrar su respuesta en el ocultamiento, pero esa solución había muerto con él, dejando a Lucas y Ollie para luchar con preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Deberían tratar de llevar la tecnología al mundo? ¿Deberían mantenerla oculta? ¿Deberían destruirla para evitar su mal uso? Lucas todavía estaba reflexionando sobre estas preguntas cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos lo que encontraste. Necesitamos hablar. Se le heló la sangre. El mensaje había llegado a las 11:17 p.m. de un martes. No era un momento en que investigadores o periodistas legítimos solían contactar a extraños. Le tomó una captura de pantalla al mensaje e inmediatamente llamó a Ollie, sabiendo que el chico todavía estaría despierto haciendo la tarea. Alguien lo sabe, dijo sin preámbulos cuando su hijo respondió. ¿Saber qué? Sobre el contenedor, sobre lo que encontramos. Acabo de recibir un mensaje de texto de alguien que no reconozco. Hubo silencio al otro lado de la línea mientras Ollie procesaba esta información. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una madurez que le recordó a Lucas cuánto había crecido su hijo en los últimos meses. Sabíamos que esto podría pasar, dijo Ollie en voz baja. Las cartas del Dr. Zimmer mencionaban a personas que buscaban su trabajo. Tal vez algunos de ellos todavía están buscando. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Reunirnos con ellos? Pero en algún lugar público durante el día y no les decimos nada hasta que sepamos quiénes son y qué quieren. Lucas sintió una oleada de orgullo por el pensamiento claro de su hijo bajo presión. Eso es exactamente lo que haremos. Pero Ollie, de ahora en adelante, no vamos al contenedor solos y no confiamos en nadie hasta que estemos seguros de que tienen buenas intenciones. Papá, ¿tienes miedo? Lucas miró el generador sentado inocentemente en la mesa de su cocina. Su superficie reflejaba la luz de la habitación como un espejo que guarda secretos. Sí, hijo, tengo miedo, pero también estoy orgulloso de lo que hemos encontrado. Y estoy orgulloso de cómo estás manejando todo esto. Yo también. Quiero decir, también tengo miedo, pero esto se siente importante. Como, tal vez por eso lo encontramos, para que pudiéramos averiguar qué hacer con él. Después de terminar la llamada, Lucas movió el generador a un armario y lo cubrió con viejas mantas.
Fue un gesto inútil. Si alguien realmente sabía lo que habían descubierto, esconderlo no ayudaría, pero lo hizo sentir un poco más en control de una situación que se estaba volviendo rápidamente más grande de lo que jamás había imaginado. Se durmió esa noche, preguntándose si Heinrich Zimmer había sentido la misma mezcla de emoción y terror cuando se dio cuenta por primera vez de lo que había creado. Mañana aprenderían si estaban tratando con aliados, enemigos o algo intermedio. El mapa oculto cambió todo lo que pensaban que entendían sobre el trabajo de Heinrich Zimmer. Lucas lo descubrió por accidente mientras examinaba las paredes interiores del contenedor, notando que un panel sonaba hueco cuando lo golpeaba. Detrás de una sección cuidadosamente oculta y extraíble, encontraron un tubo impermeable que contenía mapas topográficos detallados del noroeste del Pacífico, marcados con símbolos y coordenadas que claramente indicaban otras instalaciones. «Mira esto», dijo Ollie, extendiendo el mapa más grande sobre el banco de trabajo principal del contenedor. «Hay al menos 12 ubicaciones marcadas entre aquí y la frontera canadiense y 3 más al norte de California. Cada ubicación estaba marcada con un símbolo diferente. Algunos se parecían al icono del contenedor de carga, otros se asemejaban a contornos de edificios o patrones geométricos. Notas escritas a mano, con la letra precisa de Zimmer, proporcionaban detalles adicionales. Sitio 3. Capacidad de generación de energía de 15 megavatios. Protocolos de emergencia establecidos. Otra decía Sitio 7. Archivo de investigación y sistemas de respaldo. Código de acceso. Prometeo 741. Lucas trazó las ubicaciones marcadas con el dedo, tratando de comprender el alcance de lo que habían descubierto. No estaba trabajando solo. Esto es una red. Tal vez una docena de instalaciones diferentes escondidas en cientos de millas. Pero ¿por qué dispersar todo? ¿Por qué no mantenerlo todo en un solo lugar? La respuesta vino de otro documento escondido en el tubo del mapa. Una carta dirigida a compañeros guardianes y fechada solo unos meses antes de la muerte de Zimmer. En ella explicaba su estrategia de ocultación distribuida. Ningún descubrimiento único debe contener todas las respuestas. Si un sitio se ve comprometido, los otros permanecen a salvo. Cada ubicación contiene piezas del rompecabezas, pero la imagen completa solo emerge cuando se combinan. Esta revelación transformó su simple búsqueda del tesoro en algo mucho más complejo. No eran solo guardianes de un solo prototipo. Aparentemente eran cuidadores de toda una infraestructura oculta diseñada para preservar la tecnología revolucionaria a través de múltiples generaciones. «Necesitamos visitar estos otros sitios», dijo Ollie con la confianza de alguien que ya había resuelto el rompecabezas en su mente. Si el Dr. Zimmer tenía razón sobre la distribución de la información, no entenderemos lo que tenemos hasta que veamos la imagen completa. Lucas estudió el mapa con más cuidado, notando que varias de las ubicaciones marcadas estaban a un día de viaje. La más cercana estaba a solo 40 millas de distancia, cerca de un pequeño pueblo maderero llamado Millfield. El símbolo indicaba que podría ser otro contenedor, y la nota de Zimmer sugería que contenía equipo de prueba de prototipos avanzados. «Es peligroso», dijo Lucas, aunque sabía que iba a aceptar la expedición. «No sabemos lo que encontraremos. Y todavía no sabemos quién envió ese mensaje de texto». No habían vuelto a saber nada de su misterioso corresponsal, lo que de alguna manera hacía que el silencio fuera más ominoso que las amenazas adicionales. Lucas había cambiado su número de teléfono y aumentado sus precauciones de seguridad, pero no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo vigilados. Su primera expedición al sitio 3 cerca de Millfield tuvo lugar en una lluviosa mañana de sábado. Lucas le había dicho a Sarah que iban a acampar, lo cual era técnicamente cierto si contabas la búsqueda de laboratorios ocultos como recreación al aire libre. Empacaron equipo de senderismo, herramientas y suministros de emergencia, junto con copias de los mapas y códigos de acceso de Zimmer. El sitio de Millfield resultó ser más difícil de localizar que su contenedor original. Las coordenadas de Zimmer los llevaron a un camino de acceso a un bosque estatal que había estado cerrado durante años debido a recortes presupuestarios. Caminaron a través de una densa maleza, siguiendo un rumbo de brújula que los llevó cuesta arriba a través de árboles viejos. «Ahí», anunció Ollie después de 2 horas de caminata. Señaló hacia un afloramiento rocoso que parecía natural hasta que notabas la puerta de metal colocada al ras de la cara de piedra.
Está construida directamente en la ladera. Esta instalación era más sofisticada que su contenedor de carga. La puerta no tenía cerraduras ni manijas visibles, solo un teclado numérico desgastado por décadas de exposición. Lucas introdujo el código de las notas de Zimmer, Prometeo Cedrina 41, y contuvo la respiración. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando un túnel tallado en la roca viva. La iluminación de emergencia se activó automáticamente al entrar, iluminando un pasaje que se extendía hacia la ladera por quizás 50 pies antes de abrirse a una cámara más grande. Esto debe haber costado una fortuna construirlo, dijo Lucas, pasando la mano por las paredes que mostraban evidencia de excavación y refuerzo profesional. ¿Cómo pudo un solo científico pagar todo esto? La respuesta esperaba en la cámara más allá del túnel. A diferencia del laboratorio improvisado en el contenedor de carga, esta instalación había sido diseñada desde cero como una estación de investigación. La sala principal contenía equipo que hacía que su generador prototipo pareciera primitivo en comparación. Máquinas más grandes con controles más sofisticados, sistemas de monitoreo que rastreaban docenas de variables, y lo más impresionante de todo, un dispositivo que parecía estar generando un campo electromagnético controlado lo suficientemente fuerte como para levitar pequeños objetos metálicos. Pero fueron los toques personales los que le dieron vida a Heinrich Zimmer como algo más que un ingeniero brillante. Fotografías cubrían una pared, fotos de Zimmer con otros científicos, tomas grupales de conferencias, imágenes de configuraciones experimentales tempranas. En una foto, un Zimmer más joven estaba de pie junto a lo que parecía el prototipo de su generador, rodeado de hombres con uniformes militares que estudiaban el dispositivo con obvio interés. «Papá, mira esto», llamó Ollie desde el otro lado de la habitación. Estaba de pie ante una gran tabla de anuncios cubierta con recortes de periódicos, artículos científicos y lo que parecían ser documentos del gobierno. Los titulares contaban una historia de investigación suprimida y científicos desaparecidos. Prometedora investigación energética descontinuada debido a preocupaciones de seguridad. Profesor del MIT se va repentinamente por razones personales. El Pentágono cancela la financiación para proyectos de energía alternativa. Lucas leyó los recortes, comenzando a comprender la paranoia evidente en los escritos posteriores de Zimmer. El científico no estaba imaginando amenazas. Había estado documentando un esfuerzo sistemático para suprimir el tipo de investigación que estaba llevando a cabo. No se estaba escondiendo solo de los competidores. Se dio cuenta Lucas. Se estaba escondiendo de su propio gobierno. Pasaron horas explorando la instalación, catalogando equipos y leyendo archivos que pintaban una imagen de brillantez científica restringida por la realidad política. Zimmer había sido parte de un programa de investigación clasificado a principios de la década de 1960, trabajando en sistemas de energía avanzados para aplicaciones militares. Pero a medida que sus descubrimientos avanzaban más allá de cualquier cosa que los patrocinadores del programa hubieran esperado, se sintió cada vez más incómodo con los usos potenciales de su trabajo. La gota que colmó el vaso aparentemente había llegado en 1962, cuando funcionarios militares habían propuesto militarizar su tecnología de generación de energía. En lugar de continuar con la investigación, que podría usarse con fines destructivos, Zimmer había optado por desaparecer, llevándose consigo sus descubrimientos más importantes. Pasó el resto de su vida tratando de encontrar una manera de dar esta tecnología al mundo. De forma segura, dijo Ollie, leyendo de un diario que habían encontrado en la oficina principal de la instalación. Pero nunca descubrió cómo hacerlo sin que fuera mal utilizada. Mientras se preparaban para abandonar la instalación, Lucas notó que algunos de los equipos más avanzados mostraban signos de uso reciente. Los patrones de polvo sugerían que ciertos dispositivos habían sido movidos o activados en los últimos meses, mucho después de la muerte de Zimmer. «Alguien más ha estado aquí», le dijo a Ollie en voz baja. «Recientemente, muy recientemente, tal vez incluso desde que encontramos el primer contenedor». Dejaron la instalación rápidamente, sellándola detrás de ellos y caminando de regreso a su camioneta, con la incómoda sensación de que ya no eran las únicas personas interesadas en el legado oculto de Heinrich Zimmer. El mensaje de texto que habían recibido de repente parecía menos una amenaza aleatoria
y más una advertencia de alguien que sabía exactamente lo que habían descubierto. En el camino a casa, discutieron sus próximos movimientos. El mapa mostraba 13 sitios más, cada uno potencialmente conteniendo piezas del rompecabezas que Zimmer había pasado décadas creando, pero visitarlos todos llevaría semanas. Y claramente no eran las únicas personas que sabían de la red. Necesitamos ayuda, concluyó Lucas. Alguien que entienda la ciencia y la política. Alguien en quien podamos confiar. Pero, ¿quién? El doctor Zimmer obviamente no confiaba en el gobierno y no confiaba en las corporaciones. ¿Quién más hay? Era una buena pregunta y una que determinaría si podrían honrar la visión de Zimmer de llevar la tecnología revolucionaria al mundo sin que fuera corrompida por aquellos que la usarían para beneficio personal o con fines destructivos. Las cartas personales que Lucas y Ollie encontraron en la tercera instalación oculta revelaron la verdadera profundidad de la lucha moral de Heinrich Zimmer. A diferencia de la documentación técnica y las notas de investigación que descubrieron en otros lugares, estas páginas escritas a mano exponían el tormento interior del científico mientras lidiaba con las implicaciones de sus descubrimientos revolucionarios. Habían localizado el tercer sitio usando coordenadas que los llevaron a lo que parecía ser una torre de vigilancia de incendios abandonada en lo profundo del Bosque Nacional de las Cascadas. Pero los cimientos de la torre ocultaban un sofisticado laboratorio subterráneo, al que se accedía a través de una entrada oculta que requería resolver un rompecabezas matemático basado en ecuaciones de física cuántica. Las cartas se almacenaron en una bóveda con clima controlado. Cada una se conservó cuidadosamente en fundas de archivo que sugerían que Zimmer tenía la intención de que sobrevivieran mucho más tiempo que su autor. Algunas estaban dirigidas a colegas que habían muerto décadas antes, otras a miembros de la familia con los que había perdido el contacto, y varias a quien encuentre este trabajo después de que yo me haya ido. Escucha esta, dijo Ollie, leyendo una carta fechada en 1974. He creado algo que podría acabar con la dependencia humana de los combustibles fósiles en una generación. Energía limpia y limitada del vacío cuántico mismo. Pero también he visto cómo tal poder corrompe a quienes lo controlan. Las compañías petroleras matarían por suprimirlo. Los militares matarían por militarizarlo. Y yo preferiría morir antes que ser responsable de cualquiera de los dos resultados. Lucas estudió las fotografías esparcidas por la mesa principal del laboratorio, imágenes que documentaban el trabajo de Zimmer durante más de 3 décadas. Las primeras fotos lo mostraban en laboratorios gubernamentales impecables, rodeado de colegas y equipo costoso. Las imágenes posteriores revelaban condiciones de trabajo cada vez más aisladas, graneros convertidos, talleres ocultos, el contenedor de carga donde habían descubierto por primera vez su legado. Lo abandonó todo, se dio cuenta Lucas. Carrera, reconocimiento, probablemente relaciones familiares. Todo para mantener esta tecnología a salvo hasta que el mundo estuviera listo para ella. Las cartas revelaron que las preocupaciones de Zimmer no eran fantasías paranoicas, sino que se basaban en la experiencia directa. En 1963, poco después de dejar el MIT, fue contactado por representantes de 3 de las principales compañías petroleras que le ofrecieron enormes sumas para que abandonara su investigación. Cuando se negó, los acercamientos se volvieron más agresivos. El equipo había sido robado de sus primeros laboratorios. Los asistentes de investigación habían sido sobornados para proporcionar información sobre su trabajo, y en varias ocasiones descubrió evidencia de que sus instalaciones estaban siendo vigiladas por partes desconocidas. Es por eso que construyó la red, dijo Ollie, estudiando un mapa que mostraba la evolución de los escondites de Zimmer a lo largo de los años. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, movía el trabajo más sensible a una nueva ubicación. Las últimas cartas, escritas en los meses previos a la muerte de Zimmer, revelaban a un hombre que se había cansado de esconderse, pero seguía comprometido con la protección de sus descubrimientos. Había pasado años tratando de identificar individuos u organizaciones lo suficientemente confiables como para heredar su trabajo, pero había llegado a la conclusión de que tales entidades simplemente no existían en un número suficiente para garantizar el desarrollo responsable de las tecnologías. He decidido dejar todo al azar, escribió en lo que parecía ser su última carta. Tal vez las personas adecuadas encuentren lo que he escondido.
Tal vez tengan la sabiduría que a mí me faltó para llevar estos descubrimientos al mundo de forma segura. O tal vez aún no sea el momento, y mi trabajo permanecerá oculto hasta que una futura generación esté mejor preparada para usarlo sabiamente. Pero el descubrimiento más inquietante fue una colección de documentos recientes, informes de vigilancia, recibos de envío y órdenes de compra de equipo que sugerían que alguien había estado investigando sistemáticamente la red de Zimmer incluso antes de su muerte. Los documentos estaban firmados por representantes de algo llamado Applied Research Solutions, una compañía que aparentemente se especializaba en adquirir tecnologías prometedoras de situaciones de apuro. Lo han estado observando durante años, dijo Lucas, estudiando las facturas que mostraban que ARS había comprado propiedades adyacentes a dos de los sitios de Zimmer. Quizás nos estén observando a nosotros también, desde que encontramos el primer contenedor. La evidencia pintaba una imagen de una operación sofisticada diseñada para localizar y adquirir la tecnología oculta de Zimmer a través de medios aparentemente legítimos. En lugar de robo o intimidación, ARS parecía operar posicionándose para comprar propiedades cuando estaban disponibles a través de ventas de bienes, ejecuciones hipotecarias u otras transacciones que podrían darles acceso a instalaciones ocultas. Así es como supieron contactarnos, concluyó Ollie. Probablemente han estado monitoreando ventas de bienes y transferencias de propiedades durante años, esperando que alguien se tropezara con la red del Dr. Zimmer. Esta revelación transformó su misterioso mensaje de texto de una vaga amenaza en una propuesta de negocio específica. Applied Research Solutions no estaba tratando de robar la tecnología de Zimmer. Estaban tratando de comprársela a personas que no entendían su verdadero valor. Tenemos que averiguar más sobre esta compañía, dijo Lucas. ¿Quién la posee? ¿Qué hacen con la tecnología que adquieren? ¿Son el tipo de personas en las que Zimmer habría confiado? Su investigación comenzó esa tarde en la biblioteca de Cedar Falls, donde descubrieron que Applied Research Solutions mantenía un perfil deliberadamente bajo. El sitio web de la compañía la describía como una firma de adquisición de tecnología especializada en sistemas de energía avanzados y campos relacionados, pero proporcionaba pocos detalles sobre proyectos o personal específicos. Más revelador fue lo que encontraron en revistas técnicas y bases de datos de patentes. ARS había adquirido docenas de prometedoras tecnologías energéticas en las últimas 2 décadas. Presentaron patentes sobre innovaciones que luego desaparecieron de la vista pública. Ninguno de los dispositivos revolucionarios había llegado a la producción comercial a pesar de su aparente potencial para transformar industrias enteras. Son coleccionistas, dijo Ollie, entendiendo el patrón más rápido que su padre. Compran tecnología prometedora y luego se quedan con ella. Tal vez para mantenerla fuera del mercado, tal vez para esperar el momento adecuado para desarrollarla, o tal vez para asegurarse de que nadie más pueda desarrollarla. Esa noche, recibieron un segundo mensaje de texto del mismo número desconocido. Entendemos sus preocupaciones sobre el trabajo del Dr. Zimmer. Compartimos su compromiso con el desarrollo responsable. ¿Podemos reunirnos para discutir cómo honrar su legado? El mensaje era más sofisticado que el primer contacto, lo que sugería que quienquiera que se estaba comunicando había aprendido más sobre su situación. La referencia a honrar el legado de Zimmer indicaba conocimiento de las preocupaciones morales del científico, información que no estaría disponible para observadores casuales. Están tratando de sonar confiables, observó Ollie, pero también lo haría cualquiera que quisiera manipularnos. Lucas miró fijamente su teléfono, sabiendo que su próxima decisión determinaría no solo sus propios futuros, sino potencialmente el destino de una tecnología que podría remodelar la civilización humana. Zimmer había pasado décadas escondiéndose de este momento de elección, pero las circunstancias lo habían forzado a sus herederos accidentales. ¿Qué haría tu abuelo?, le preguntó a su hijo. Ollie consideró la pregunta seriamente. El abuelo siempre decía que la mejor manera de juzgar a la gente es ver lo que hacen cuando creen que nadie los está viendo. Tal vez deberíamos averiguar qué ha hecho realmente esta gente con las otras tecnologías que han adquirido. Era un consejo sabio de un niño de 12 años y sugería un curso de acción que podría ayudarlos a distinguir entre investigadores legítimos y depredadores sofisticados. Si Applied Research Solutions estaba genuinamente comprometida con el desarrollo responsable,
Su historial debería demostrar ese compromiso. Si eran simplemente coleccionistas o supresores de tecnología revolucionaria, ese patrón sería evidente. Mañana haremos más investigación, decidió Lucas, y luego decidiremos si nos reunimos con ellos o desaparecemos más profundamente en la red de Zimmer. Pero mientras se preparaban para abandonar el laboratorio subterráneo, los sensores de movimiento indicaron que alguien más se acercaba a la instalación desde la superficie. Lucas apagó rápidamente su equipo y activó el sistema de ocultación que Zimmer había construido en la instalación. Luego él y Ollie se agacharon en la oscuridad, escuchando pasos en el sendero de arriba y preguntándose si su tiempo para tomar decisiones cuidadosas se había agotado. El sello de clasificación gubernamental que Lucas encontró, escondido debajo de un falso fondo en el escritorio de Zimmer, cambió todo lo que pensaban que sabían sobre el científico y su trabajo. El sello oficial llevaba el inconfundible águila y escudo de la Agencia Central de Inteligencia, estampado en tinta roja en un documento fechado 3 meses antes de la supuesta partida de Zimmer del MIT. Proyecto Prometeo, solo para los ojos del Servicio de Inteligencia. Leía el encabezado, seguido de un texto que revelaba que Heinrich Zimmer nunca había sido un científico renegado que huía de la supervisión del gobierno. Había sido un agente federal que operaba bajo una profunda cobertura para desarrollar tecnologías de energía revolucionarias mientras las protegía simultáneamente de la adquisición extranjera y el mal uso doméstico. «Papá, esto lo cambia todo», susurró Ollie mientras se agachaban en el laboratorio oculto, escuchando pasos que se movían alrededor de la torre de incendios de arriba. No se estaba escondiendo del gobierno, estaba trabajando para ellos. Lucas escaneó el documento clasificado con una linterna, luchando por procesar las revelaciones que recontextualizaban cada suposición que habían hecho sobre su descubrimiento. Según los archivos, el proyecto Prometeo se había establecido en 1961 como una operación conjunta de la CIA y el Pentágono, diseñada para desarrollar sistemas de energía avanzados que pudieran darle a los Estados Unidos una ventaja estratégica decisiva. Pero los objetivos del proyecto habían evolucionado a medida que la investigación de Zimmer progresaba más allá de cualquier cosa que los planificadores originales hubieran imaginado. Para 1965, había logrado avances en la extracción de energía cuántica que representaban una tecnología décadas por delante de la comprensión científica actual. Las aplicaciones potenciales eran asombrosas. Energía limpia y limitada para uso civil, sistemas de propulsión revolucionarios para vehículos militares y armas de energía que podrían hacer que la guerra tradicional fuera obsoleta. Los archivos clasificados revelaron que la aparente partida de Zimmer del MIT en realidad había sido una historia de tapadera elaborada diseñada para permitirle continuar su investigación en completo secreto. Su red de laboratorios ocultos no se había construido para escapar de la vigilancia del gobierno. Se habían construido con financiación del gobierno como parte del programa de investigación más compartimentado de la historia de Estados Unidos. «Escucha esto», dijo Lucas, leyendo un memorando fechado en 1968. El agente Zimmer ha expresado una creciente preocupación por el potencial destructivo de las tecnologías en desarrollo. Ha solicitado permiso para suspender la investigación de armas y centrarse exclusivamente en las aplicaciones de energía civil. Solicitud denegada. Se le recuerda al agente Zimmer que su trabajo sirve a los intereses de la seguridad nacional que sustituyen las consideraciones éticas personales. Los documentos pintaban una imagen de una tensión creciente entre la conciencia científica de Zimmer y sus obligaciones operativas. Memos posteriores revelaron que había comenzado a retener datos de investigación cruciales de sus agentes de enlace gubernamentales, alegando que ciertos experimentos habían fallado cuando en realidad habían tenido éxito más allá de todas las expectativas. Estaba jugando a dos bandos, se dio cuenta Ollie, fingiendo trabajar para la CIA mientras protegía sus descubrimientos de ellos. Los pasos de arriba habían dejado de moverse, y Lucas ahora podía escuchar voces entablando lo que parecía una discusión profesional. Las palabras estaban amortiguadas por la roca y la tierra, pero el tono sugería que eran personas familiarizadas con la instalación y cómodas operando en sus alrededores. No eran excursionistas casuales que se habían topado con la torre de incendios.
Eran personas que sabían exactamente lo que se escondía debajo de ella. Pero luego Ollie agarró el brazo de su padre y señaló otra sección de los archivos clasificados. Escondida entre las especificaciones técnicas había una lista de personal de continuación autorizado, individuos autorizados para llevar a cabo el trabajo de Zimmer si las circunstancias requerían su revelación. La lista incluía investigadores universitarios, científicos militares y operativos de inteligencia que habían sido examinados por su competencia técnica y confiabilidad ética. En la parte inferior de la lista, con la propia letra de Zimmer, había una adición más reciente. Doctora Elena Vázquez, Instituto de Investigación de Stanford, especialista en física cuántica, demostrado compromiso con las aplicaciones pacíficas de la tecnología avanzada. Último contacto conocido, octubre de 2022. Identificó a alguien para ayudar, susurró Ollie. Alguien en quien confiaba para continuar el trabajo. Pero su descubrimiento fue interrumpido por el sonido del panel de acceso de emergencia de la torre de incendios que se abría. Alguien estaba entrando en la instalación a través de sistemas que deberían haber sido conocidos solo por el propio Zimmer. Lucas fotografió rápidamente los documentos cruciales y los selló de nuevo en su escondite. Luego activó los protocolos de emergencia del laboratorio. Los paneles ocultos se cerraron de golpe, ocultando el equipo más sensible. Los sistemas de ventilación pasaron a modo silencioso. Y lo más importante, una salida secundaria que Lucas no había notado antes se reveló. Un túnel que conducía más profundamente en la ladera que aparentemente se conectaba a las obras de la mina abandonada del Bosque Nacional. A medida que los pasos descendían por el túnel de acceso principal de la torre, Lucas y Ollie se deslizaron por la salida de emergencia con copias de los archivos clasificados y una nueva comprensión de las fuerzas alineadas alrededor del legado de Zimmer. No solo estaban lidiando con especialistas en adquisiciones corporativas o servicios de inteligencia extranjeros. Estaban atrapados en medio de un engaño de décadas que había escondido con éxito una tecnología que cambiaría el mundo de algunas de las organizaciones de inteligencia más sofisticadas de la Tierra. El túnel emergió casi a media milla de distancia en el fondo de un barranco que proporcionaba un camuflaje natural para su ruta de escape. Mientras caminaban de regreso a su camioneta, a través de una densa arboleda, Lucas trató de procesar la magnitud de lo que habían descubierto. Heinrich Zimmer no había sido un científico renegado. Había sido un patriota que había optado por proteger la tecnología revolucionaria hasta que el mundo estuviera listo para usarla de manera responsable. Pero su engaño cuidadosamente construido se estaba desmoronando y las personas que buscaban sus instalaciones claramente poseían recursos y conocimientos que los hacían mucho más peligrosos de lo que Lucas había imaginado inicialmente. El juego había cambiado por completo, y él y Ollie ya no eran solo cazadores de tesoros que se habían topado con una curiosidad científica. Ahora eran los herederos de un secreto de Estado que podría alterar el equilibrio del poder global, perseguidos por fuerzas que no se detendrían ante nada para reclamarlo para sí mismos. Las instrucciones finales de Zimmer los esperaban en una caja de seguridad en un banco de Portland, a la que se accedía con una llave escondida en el cajón de su escritorio, junto con los documentos clasificados. Las instrucciones estaban contenidas en un sobre sellado con la etiqueta «Protocolos de emergencia solo para personal autorizado», y revelaban un plan tan completo que debió haber tardado años en desarrollarse. Lucas y Ollie habían conducido a Portland inmediatamente después de su estrecha escapada de la instalación de la torre de incendios, sabiendo que necesitaban adelantarse a quienquiera que estuviera investigando sistemáticamente la red de Zimmer. La caja de seguridad contenía no solo instrucciones, sino también recursos, dinero en efectivo, documentación adicional e información de contacto para el personal de continuación autorizado que Zimmer había identificado como herederos confiables de su trabajo. Fase 1. Verificación. Leyó Lucas de las instrucciones de Zimmer. Si has encontrado esto, ya has demostrado la curiosidad y la persistencia necesarias para comprender el alcance de este proyecto. Pero la posesión de tecnología avanzada sin la sabiduría para guiar su uso es peligrosa tanto para los poseedores como para la sociedad.
Las instrucciones describían una serie de pruebas diseñadas para evaluar si los posibles herederos poseían el juicio moral necesario para manejar la tecnología revolucionaria de manera responsable. Las pruebas no eran exámenes académicos, sino desafíos prácticos que revelarían el carácter bajo presión. Fase 2. Creación de coaliciones. El documento continuaba. Ningún individuo o pequeño grupo puede gestionar de forma segura la transición de los paradigmas energéticos actuales a los sistemas basados en la física cuántica. El éxito requiere una red de científicos, eticistas, responsables políticos y especialistas en implementación que compartan un compromiso con el bienestar de la humanidad por encima del beneficio personal. Esto explicaba por qué Zimmer había mantenido contacto con investigadores como la doctora Elena Vázquez en Stanford. No había estado ocultando su trabajo de todo el mundo. Había estado construyendo una red en la sombra de posibles aliados que podrían activarse cuando las circunstancias lo exigieran. Fase 3. Divulgación gradual. El plan de Zimmer concluía. El cambio revolucionario implementado con demasiada rapidez desestabiliza los sistemas existentes y crea oportunidades para actores maliciosos. La transición a la energía limpia y limitada debe gestionarse con cuidado para minimizar la interrupción económica mientras se maximiza el beneficio humanitario. Las instrucciones incluían cronogramas detallados, estrategias de implementación y planes de contingencia para varios escenarios, que iban desde la supresión corporativa hasta la incautación del gobierno y la penetración de inteligencia extranjera. Zimmer había anticipado casi todas las amenazas posibles a su trabajo de toda la vida y había desarrollado respuestas que equilibraban el idealismo con el reconocimiento práctico de las realidades políticas. Pero lo más importante, las instrucciones incluían códigos de activación para lo que Zimmer llamó el protocolo maestro, un sistema que podría revelar simultáneamente las ubicaciones de todas las instalaciones de la red al personal autorizado, mientras destruía los materiales sensibles que pudieran ser mal utilizados por fuerzas hostiles. Construyó un interruptor del hombre muerto en toda la red. Se dio cuenta Ollie mientras estudiaban las especificaciones técnicas. Si activamos el protocolo maestro, cada instalación se abre a personas como la doctora Vázquez, mientras que la tecnología más peligrosa se destruye para evitar su mal uso. Lucas estudió el procedimiento de activación, que requería una entrada simultánea en 3 ubicaciones diferentes en un plazo de 6 horas. El sistema fue diseñado para evitar tanto la activación accidental como la coerción. Ninguna persona podría activarlo sola, y la distribución geográfica de los puntos de control hacía imposible que las fuerzas hostiles capturaran los 3 simultáneamente. Pero una vez que comencemos este proceso, no habrá vuelta atrás, dijo. O transferimos con éxito la tecnología a investigadores legítimos, o perdemos todo por lo que Zimmer trabajó. Pasaron la tarde contactando a la doctora Elena Vázquez, utilizando los métodos de comunicación cifrada descritos en las instrucciones de Zimmer. Su respuesta llegó en cuestión de horas, confirmando tanto su identidad como su disposición a participar en lo que llamó el regalo final de Heinrich a la humanidad. He estado esperando este contacto durante 2 años, escribió. Heinrich me dijo que alguien eventualmente encontraría su red y necesitaría orientación para gestionar la transición. Ya he reunido un equipo de investigadores de todo el mundo, personas que han estado trabajando en problemas similares y se puede confiar en que antepondrán el avance científico al beneficio personal. El equipo de Vázquez incluía a físicos cuánticos de Harvard y Cambridge, expertos en política energética de las Naciones Unidas y eticistas que se especializaban en gestionar las implicaciones sociales de la tecnología revolucionaria. Más importante aún, había establecido conexiones con organizaciones de fabricación e instituciones financieras que podrían apoyar la transición de los prototipos de laboratorio a la implementación global. Pero tenemos que movernos rápido, advirtió. Fuentes de inteligencia sugieren que múltiples partes hostiles han identificado la red de Heinrich y se están acercando a varias instalaciones. Si vamos a preservar su trabajo, el protocolo maestro debe activarse en las próximas 48 horas. Este cronograma creó una enorme presión sobre Lucas y Ollie, quienes de repente se encontraron responsables de decisiones que podrían afectar el futuro de la civilización humana. El peso de esa responsabilidad era casi abrumador,
pero estaba equilibrado por el orgullo de cuánto habían crecido ambos desde que encontraron el primer contenedor de carga hacía solo unas semanas. ¿Estás listo para esto, hijo?, preguntó Lucas mientras se preparaban para dejar Portland hacia la instalación de control principal de la red, oculta en las montañas olímpicas. He estado pensando en eso, respondió Ollie con la seriedad que se había convertido en su marca registrada durante su aventura. No creo que nadie esté nunca listo para algo tan grande, pero el abuelo siempre decía que las decisiones más importantes son las que tomas cuando tienes miedo, pero sabes lo que es correcto. Condujeron durante la noche hacia el estado de Washington, siguiendo las instrucciones detalladas de Zimmer, a una instalación oculta dentro de lo que parecía ser una instalación de radar de la Guerra Fría fuera de servicio. Este sitio servía como el centro de mando de la red, conteniendo los controles maestros para todas las demás instalaciones y archivos que documentaban décadas de investigación de vanguardia. La instalación era más grande y más sofisticada que cualquiera que hubieran explorado previamente, con múltiples niveles excavados en las profundidades de la ladera de la montaña. Las áreas de almacenamiento con clima controlado contenían prototipos de sistemas de generación de energía que iban desde dispositivos personales hasta instalaciones industriales. Los talleres de máquinas tenían equipos para fabricar componentes que no existían en ningún otro lugar del mundo. Y lo más impresionante, un centro de comunicaciones proporcionaba conectividad segura a instituciones de investigación y organizaciones de política de todo el mundo. Esto no es solo un laboratorio, se dio cuenta Lucas mientras exploraban las diversas secciones de la instalación. Es una infraestructura completa para gestionar la transición a la civilización post-combustibles fósiles. Pero la instalación también contenía recordatorios aleccionadores de las fuerzas con las que estaban lidiando. Los monitores de seguridad mostraban evidencia de actividades de vigilancia recientes alrededor del perímetro. Los sensores de movimiento habían registrado múltiples incursiones de partes que se habían acercado lo suficiente como para realizar un reconocimiento detallado antes de retirarse. Y los registros de comunicación revelaban intentos de penetrar los sistemas de seguridad electrónica de las instalaciones utilizando técnicas sofisticadas que sugerían capacidades a nivel gubernamental. «Saben que estamos aquí», dijo Ollie, estudiando los datos de vigilancia. «Tal vez no exactamente dónde, pero saben que estamos en la zona». Lucas revisó los sistemas defensivos de la instalación, sabiendo que tenían quizás 15 minutos antes de que los invitados no deseados llegaran a la entrada principal. Zimmer había diseñado múltiples contingencias para este escenario, pero todas requerían elegir entre preservar la tecnología para investigadores legítimos y destruirla para evitar una adquisición hostil. Si activamos el protocolo maestro ahora, podemos completar la transferencia antes de que nos alcancen, dijo Lucas, estudiando las secuencias de control. Pero lo estaremos haciendo bajo presión y no habrá tiempo para los procedimientos de verificación cuidadosos que recomendó Zimmer. ¿Qué es lo peor que podría pasar si nos apresuramos? Según estas instrucciones, la tecnología podría terminar en las manos equivocadas, explicó Lucas. Exactamente lo que Zimmer pasó su vida tratando de evitar. O podría ser destruida innecesariamente, lo que retrasaría el desarrollo de la energía humana por décadas. El sistema de comunicación crujió con actualizaciones de los otros sitios de activación. La doctora Vázquez informó que su equipo estaba listo, pero también bajo presión de las fuerzas de seguridad corporativas que de alguna manera se habían enterado de la operación. El equipo de Cambridge indicó que estaban procediendo a pesar de la actividad sospechosa alrededor de su instalación. Se nos acaba el tiempo para tomar decisiones perfectas. La voz de Vázquez sonaba con una urgencia que coincidía con su propia situación. Los protocolos de Hinrich asumen que podríamos tener que activarlos bajo presión hostil. Las salvaguardias están diseñadas para manejar circunstancias imperfectas. Lucas puso sus manos sobre el dispositivo de control maestro, sintiendo que su superficie cristalina se calentaba al tacto. A medida que los procesadores cuánticos en toda la instalación respondían al contacto, el dispositivo se bloqueó biométricamente para evitar la activación no autorizada, pero las instrucciones de Zimmer habían incluido procedimientos para la transferencia de autorización de emergencia. «¿Listo, hijo?», Ollie asintió, colocándose en la estación de control secundaria como lo requerían sus roles.
La secuencia de activación exigía una entrada simultánea de ambos operadores, asegurando que ninguna persona pudiera activar el protocolo accidentalmente o bajo coacción. Fuera de la instalación, los sensores de movimiento detectaron el acercamiento de múltiples equipos que convergían en la entrada principal. Quienquiera que viniera tenía equipo sofisticado y se movía con una precisión militar que sugería un entrenamiento profesional. No eran investigadores corporativos u operativos de inteligencia que realizaban reconocimientos. Eran equipos de asalto preparados para apoderarse de la instalación por la fuerza. Secuencia de activación en curso, anunció Lucas sobre el sistema de comunicación. Todas las estaciones informen de su estado. Stanford, listo, fue la respuesta inmediata de Vázquez. Cambridge, listo, siguió la confirmación del equipo británico. El dispositivo de control maestro comenzó a resonar a medida que los campos cuánticos en toda la red se sincronizaban en instalaciones a través del noroeste del Pacífico y más allá. El equipo que había esperado décadas en el ocultamiento estaba cobrando vida simultáneamente. El alcance del logro de Zimmer se estaba volviendo claro a medida que los sistemas que habían parecido laboratorios individuales se revelaban como componentes de una sola infraestructura integrada. Pero luego las alarmas de seguridad de la instalación comenzaron a sonar. La entrada principal había sido violada y múltiples personas avanzaban por los túneles exteriores con equipo diseñado para superar los sistemas defensivos. Lucas podía escuchar voces resonando desde los corredores de acceso, comandos profesionales emitidos en inglés, acentuado con lo que podría haber sido inflexiones de Europa del Este. Ya están dentro, informó Ollie, monitoreando las cámaras de seguridad de la instalación. 3 equipos, tal vez 15 personas en total, saben exactamente a dónde van. Esto sugería un conocimiento interno que era profundamente inquietante. El diseño de la instalación no estaba documentado en ningún material que los hostiles pudieran haber adquirido a través de la vigilancia o la infiltración. Alguien con acceso directo a la información más clasificada de Zimmer estaba guiando el asalto. Continúen con la secuencia de activación. La voz de Vázquez instó sobre el sistema de comunicación. Estamos detectando la penetración hostil en múltiples sitios simultáneamente. Esto está coordinado. Alguien está tratando de apoderarse de toda la red antes de que podamos transferirla de forma segura. Lucas aumentó la velocidad de activación, sabiendo que ahora estaban compitiendo contra el tiempo, medido en minutos en lugar de horas. El dispositivo de control maestro respondía perfectamente, sincronizándose con las instalaciones a lo largo de miles de millas, a medida que los campos cuánticos se alineaban en patrones que habrían parecido imposibles para la física convencional. En toda la red, las cámaras selladas se abrían para revelar tecnologías que podrían revolucionar la civilización humana. Generadores de energía limpia capaces de alimentar ciudades enteras. Sistemas de propulsión que podrían hacer que la exploración espacial fuera económicamente viable. Procesos de fabricación que podrían producir materiales con propiedades que no se encuentran en la naturaleza. Pero lo más importante, la activación estaba transfiriendo el control de estas tecnologías a investigadores que habían pasado años preparándose para esta responsabilidad. El equipo de la doctora Vázquez estaba recibiendo documentación técnica completa y protocolos operativos. El grupo de Cambridge estaba obteniendo acceso a los fundamentos teóricos que tardarían décadas en comprenderse por completo. Otro personal autorizado de todo el mundo se estaba convirtiendo simultáneamente en guardianes de aspectos específicos del trabajo de toda la vida de Zimmer. Transferencia completa para las secciones A a la G, informó Ollie, monitoreando las pantallas de estado de la red. Pero los equipos hostiles se están acercando. Han eludido las barreras de seguridad exteriores más rápido de lo que los protocolos anticipaban. Lucas podía escuchar comunicaciones tácticas resonando por los pasillos de las instalaciones, mientras los equipos de asalto coordinaban su avance. Su equipo incluía sofisticadas contramedidas electrónicas diseñadas para desactivar los sistemas defensivos, y se movían con la confianza de personas que sabían exactamente lo que buscaban. Iniciando secuencia de activación final, anunció Lucas. Todas las estaciones, prepárense para la finalización del protocolo. El dispositivo de control maestro alcanzó su resonancia máxima,
su estructura cristalina brillando con una energía que parecía doblar el espacio a su alrededor. En toda la red, las tecnologías más peligrosas se estaban transfiriendo a custodia segura o se destruían para evitar su mal uso. Era exactamente lo que Zimmer había planeado, una revelación controlada que preservaba su visión pacífica mientras prevenía la militarización que tanto había temido. Pero a medida que la secuencia final se acercaba a su finalización, la puerta principal blindada de la instalación explotó hacia adentro, revelando equipos tácticos equipados con armas y equipo que se veían más militares que corporativos. No eran investigadores que buscaban adquirir tecnología prometedora. Eran profesionales entrenados para apoderarse de activos estratégicos por cualquier medio necesario. El faro de Zimmer se activó justo cuando los equipos tácticos irrumpieron en la sala de control, inundando la instalación con pulsos electromagnéticos que simultáneamente transmitieron la investigación completa del científico a universidades e instituciones de investigación de todo el mundo, mientras dejaban inoperables los sistemas locales. El dispositivo era la última salvaguarda de Zimmer, un interruptor del hombre muerto que aseguraba que el trabajo de su vida sobreviviría incluso si sus guardianes no lo hacían. «Aléjense de los controles», ordenó el líder del equipo, su acento confirmando la sospecha de Lucas de que no eran operativos estadounidenses. «La instalación ahora está bajo nuestra autoridad». Pero era demasiado tarde para la adquisición hostil. El faro había hecho su trabajo en los segundos antes de su llegada, transmitiendo terabytes de datos técnicos a receptores que Zimmer había establecido en instituciones amigas décadas antes. El conocimiento que podría revolucionar la civilización humana ya no estaba confinado a laboratorios ocultos. Se estaba extendiendo por la comunidad científica global más rápido de lo que cualquier organización podía suprimirlo. «Llegan tarde», dijo Ollie con una calma notable para un niño de 12 años que se enfrentaba a profesionales armados. «El trabajo del Dr. Zimmer ya está a salvo». El líder del equipo estudió las pantallas de estado de la instalación, comprendiendo rápidamente lo que había ocurrido. Su operación táctica había logrado capturar la instalación, pero el objetivo estratégico, el control exclusivo de la tecnología revolucionaria, ya se había perdido. La transmisión comenzó 14 segundos antes de que entraran en esta sala, explicó Lucas, de pie protectoramente junto a su hijo. A estas alturas, los protocolos de investigación de energía cuántica están siendo recibidos por instituciones en 47 países. Pueden capturarnos, pero no pueden capturar el conocimiento. Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento mientras los equipos tácticos intentaban determinar si su misión aún podía ser salvada. Claramente habían esperado encontrar activos tecnológicos que pudieran ser incautados y controlados físicamente. En cambio, descubrieron un sofisticado sistema de distribución de información que ya había completado su función principal. Pero la activación del faro había desencadenado algo más que la transmisión de datos. En toda la red de Zimmer, las instalaciones estaban implementando protocolos finales que las harían permanentemente accesibles para investigadores legítimos o permanentemente inutilizables para fuerzas hostiles. El contenedor de carga donde Lucas y Ollie habían hecho su descubrimiento inicial estaba transmitiendo su ubicación al equipo de la doctora Vázquez, mientras destruía simultáneamente su contenido más sensible. «Señor, estamos recibiendo informes de otros sitios», informó uno de los operativos tácticos a su comandante. «Transmisiones similares detectadas desde instalaciones en Oregón, California y Columbia Británica. Toda la red parece haberse activado simultáneamente». La expresión del comandante reveló una frustración profesional en lugar de ira. Sus equipos habían ejecutado sus tareas impecablemente, pero habían sido derrotados por un oponente que había anticipado sus capacidades décadas antes. «Su operación fue planeada incluso», dijo. Heinrich Zimmer dijo con respeto a regañadientes. «Deberíamos haber sabido que no lo pondría fácil». Lucas se dio cuenta de que estos operativos sabían mucho más sobre Zimmer de lo que habían revelado inicialmente. Esto no era una expedición de pesca de investigadores corporativos o servicios de inteligencia extranjeros que exploraban rumores de tecnología avanzada. Era una operación dirigida por personas que entendían exactamente lo que buscaban y por qué importaba. «Ustedes trabajaron con él», dijo Lucas,
la comprensión inundándolo. No están aquí para robar su investigación. Están aquí para continuarla. El comandante estudió a Lucas con cuidado antes de tomar una decisión que reveló la verdadera complejidad de su situación. Somos colegas del Dr. Zimmer del proyecto Prometeo. Hemos pasado décadas preparándonos para este momento, la liberación controlada de la tecnología de energía cuántica para evitar su mal uso por partes hostiles. Esta revelación recontextualizó todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Las fuerzas hostiles que Lucas y Ollie habían estado evadiendo no eran enemigos del trabajo de Zimmer, eran sus guardianes autorizados, llevando a cabo una operación sofisticada para garantizar la transición segura de las tecnologías a las aplicaciones civiles. Entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué el asalto táctico? Preguntó Ollie con la franqueza que le había servido bien a lo largo de su aventura. El comandante bajó su arma y se quitó el casco táctico, revelando un rostro curtido marcado por décadas de responsabilidades clasificadas. Porque no éramos los únicos que buscábamos la red de Heinrich. Applied Research Solutions ha estado cazando sistemáticamente sus instalaciones durante años y están respaldados por intereses que militarizarían esta tecnología en cuestión de meses si la adquirieran. Dijo, gesticulando a su equipo, que ahora estaba asegurando la instalación en lugar de amenazar a sus ocupantes. Tuvimos que llegar a los puntos de activación antes de que los equipos de IRS pudieran apoderarse de ellos. El enfoque táctico fue necesario porque estábamos compitiendo contra fuerzas hostiles que no dudarían en usar la violencia para reclamar lo que Heinrich construyó. Lucas estudió las pantallas de comunicación de la instalación que mostraban transmisiones exitosas de faros de instalaciones en toda la red. El alcance de la operación era asombroso. Docenas de instalaciones activándose simultáneamente, transmitiendo décadas de investigación a cientos de instituciones receptoras, todo coordinado con una precisión que representaba años de planificación. La doctora Vázquez, dijo Lucas, entendiendo la última pieza del rompecabezas de Zimmer. Ella no era solo una investigadora que él había identificado como digna de confianza. Era parte del equipo original del proyecto Prometeo. Elena era la colaboradora más cercana de Heinrich, confirmó el comandante. Cuando él decidió fingir el fracaso del proyecto y preservar los avances reales, ella ayudó a establecer la red en la sombra que eventualmente podría llevar la tecnología al mundo de forma segura. El sistema de comunicación crujió con actualizaciones de todo el mundo. Las universidades de Europa confirmaban la recepción de los protocolos de generación de energía cuántica. Las instituciones de investigación de Asia informaban de la descarga exitosa de especificaciones de fabricación. Y lo más importante, las organizaciones internacionales estaban comenzando el proceso de establecer marcos para gestionar la transición a la energía limpia y limitada. Funcionó, dijo Ollie con asombro. Todo lo que el Dr. Zimmer planeó realmente funcionó, pero la celebración fue interrumpida por alarmas que indicaban que otras fuerzas se estaban acercando a la instalación. Estos no eran equipos adicionales de Prometeo, sino operativos hostiles que habían estado llevando a cabo su propia búsqueda sistemática de la red de Zimmer. Applied Research Solutions finalmente había localizado el centro de mando y estaban desplegando recursos significativos para capturarlo. Equipos de asalto de IRS, múltiples vehículos acercándose desde el camino de acceso del valle, informó uno de los operativos tácticos. Llegada estimada en 10 minutos. El comandante de Prometeo tomó decisiones rápidas, coordinando con sus equipos distribuidos, mientras protegía a los civiles que habían activado inadvertidamente la red. La transmisión del faro está completa, pero la instalación contiene sistemas de respaldo que podrían usarse para revertir algunas de las transferencias. No podemos permitir que IRS tenga acceso a esas capacidades. Lucas entendió lo que esto significaba. La instalación que había preservado el trabajo de Zimmer durante décadas tendría que ser destruida para evitar su mal uso por fuerzas que corromperían la visión pacífica del científico. Era exactamente lo que Zimmer había planeado para este escenario. Negación total de activos estratégicos para asegurar que no pudieran ser utilizados en contra de los intereses para los que habían sido diseñados. Los protocolos de emergencia incluyen procedimientos de evacuación, explicó el comandante mientras su equipo preparaba cargas de demolición.
Heinrich diseñó múltiples rutas de escape para esta misma situación. Mientras se preparaban para abandonar la instalación que había sido su refugio y centro de mando, Lucas sintió una profunda sensación de finalización. El padre desesperado y el hijo curioso que habían comprado un contenedor de carga por $25 habían protegido con éxito la tecnología revolucionaria de aquellos que la usarían mal mientras aseguraban que sus beneficios eventualmente llegarían a toda la humanidad. La transmisión final del faro incluía un mensaje personal de Heinrich Zimmer, grabado décadas antes para quien quiera que eventualmente se encontrara en esta misma situación. A mis sucesores desconocidos, han demostrado ser dignos guardianes del futuro de la humanidad. El conocimiento que han preservado traerá energía limpia a miles de millones, prosperidad al mundo en desarrollo y esperanza a aquellos que temieron que nuestra especie no pudiera sobrevivir a su adolescencia tecnológica. Usen este regalo sabiamente y sepan que un viejo científico descansa en paz gracias a su valentía. 6 meses después, Lucas estaba de pie en su nuevo taller, viendo a Ollie demostrar los principios de la generación de energía cuántica a un grupo de investigadores visitantes de la Universidad de Oregón. El chico se había convertido en una especie de celebridad en los círculos científicos, no solo como el co-descubridor de la red de Zimmer, sino como un joven físico notablemente dotado que parecía entender intuitivamente conceptos que desafiaban a los estudiantes de posgrado. El taller era parte de una instalación más grande que se había construido en una propiedad adyacente al sitio original de su descubrimiento del contenedor de carga, ahora designado como la Estación de Investigación Conmemorativa Heinrich Zimmer. Lucas había usado su parte de los sustanciales honorarios de consultoría pagados por instituciones de todo el mundo para comprar la tierra y construir un laboratorio adecuado donde la investigación seria de energía pudiera continuar de manera segura. Su licencia de contratista colgaba en la pared junto al trofeo de Ollie de la Feria de Ciencias del Estado, donde su proyecto sobre aplicaciones prácticas de la energía del vacío cuántico había obtenido el primer lugar a pesar de ser en gran parte incomprensible para los jueces. Ambos artefactos representaban la nueva vida que habían construido a partir de las cenizas de sus luchas anteriores. Una vida basada en el propósito en lugar de la mera supervivencia. El punto clave que el Dr. Zimmer tenía, estaba explicando Ollie a su fascinada audiencia, era que los campos cuánticos no solo existen en el espacio vacío, pueden ser cosechados usando estructuras cristalinas resonantes que amplifican las fluctuaciones del vacío en salidas de energía medibles. Lucas sonrió, recordando cuando había luchado por ayudar a su hijo con la tarea de álgebra básica. Ahora el chico le estaba enseñando a profesores universitarios sobre conceptos de física que no existían en los libros de texto cuando Lucas iba a la escuela. Pero lo más importante, Ollie abordaba sus notables habilidades con la humildad y la base ética que Zimmer habría aprobado. La estación de investigación se había convertido en un lugar de peregrinación para los científicos que trabajaban para implementar los descubrimientos de Zimmer de manera responsable. La tecnología de energía cuántica se estaba extendiendo por la comunidad de investigación global exactamente como el científico había esperado, de forma gradual, cuidadosa, con la debida atención a las implicaciones sociales y económicas. Varias universidades importantes ya habían construido prototipos de generadores basados en sus especificaciones y se esperaba que las primeras aplicaciones comerciales estuvieran listas en 5 años. La doctora Elena Vázquez visitaba regularmente, sirviendo tanto como asesora científica como guardiana informal del legado de Zimmer. Ella había ayudado a establecer protocolos internacionales para gestionar la transición a los sistemas de energía cuántica, asegurando que los beneficios se distribuirían equitativamente en lugar de concentrarse entre las naciones ricas o las corporaciones poderosas. Heinrich estaría orgulloso, le dijo a Lucas durante su visita más reciente. Tú y Ollie demostraron que se podía confiar en personas comunes y corrientes con una responsabilidad extraordinaria. Esa fue siempre su mayor esperanza, que la curiosidad y la conciencia serían más fuertes que la codicia y el poder. La amenaza de Applied Research Solutions se había disuelto una vez que la investigación de Zimmer estuvo ampliamente disponible. Los intereses corporativos que habían estado dispuestos a pagar miles de millones por el acceso exclusivo
a la tecnología revolucionaria, se encontraron compitiendo en un mercado donde los principios básicos se compartían libremente entre miles de investigadores en todo el mundo. ARS misma había disuelto en silencio. Sus inversores aparentemente concluyeron que las tecnologías suprimidas solo eran valiosas mientras permanecieran suprimidas. Pero la transformación más importante había sido personal. La aventura compartida de Lucas y Ollie había reconstruido su relación sobre una base mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera existido antes del divorcio. Ya no eran solo padre e hijo navegando por las consecuencias de una familia rota. Eran socios en una misión en curso que daba sentido a sus vidas diarias. Papá, la delegación del MIT quiere saber si consideraremos otorgar licencias para el diseño de la estación conmemorativa en otros lugares, dijo Ollie durante una pausa en las presentaciones de la tarde. Creen que se podrían establecer instalaciones de investigación al estilo de Zimmer cerca de cada universidad importante. Lucas consideró la propuesta, sabiendo que tal expansión extendería su influencia mucho más allá de la pequeña comunidad de Oregón donde su aventura había comenzado. Pero también significaría asumir responsabilidades que podrían consumir la vida tranquila. ¿Qué piensas, hijo? ¿Estamos listos para ayudar a gestionar una red global de estaciones de investigación de energía cuántica? Ollie sonrió con la confianza que había reemplazado su incertidumbre anterior sobre su lugar en el mundo. El abuelo siempre decía que las mejores aventuras son las que nunca terminan realmente. Y el Dr. Zimmer demostró que el trabajo de una persona puede cambiarlo todo si es lo suficientemente paciente y valiente como para llevarlo a cabo. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del taller, iluminando el equipo que representaba el puente entre los descubrimientos ocultos de Zimmer y el futuro energético de la humanidad. En unas pocas horas, Lucas llevaría a Ollie a la casa de Sarah para cenar, una tradición semanal que había reemplazado los incómodos intercambios de custodia de su vida anterior. Sarah inicialmente se había mostrado escéptica ante sus afirmaciones científicas, pero finalmente había llegado a apreciar cuánto había madurado la experiencia a su hijo y había restaurado su relación con su padre. La estación de investigación conmemorativa continuaría su trabajo mucho después de que Lucas y Ollie pasaran a otros desafíos. Los estudiantes de posgrado estudiarían los principios de la energía cuántica en laboratorios construidos sobre el sitio donde un padre desesperado había gastado una vez sus últimos $25 en un oxidado contenedor de carga. Investigadores de todo el mundo colaborarían en proyectos que rastrean sus orígenes hasta la curiosidad de un niño de 12 años sobre una estructura sin marcar en el bosque. Pero el legado real no se mediría en publicaciones científicas o solicitudes de patente. Se encontraría en la prueba de que se podía confiar en la gente común con descubrimientos extraordinarios, que la curiosidad y el coraje podían superar la codicia y el miedo, y que a veces las aventuras más importantes comienzan con los actos de fe más pequeños. Los investigadores visitantes concluyeron sus discusiones y se prepararon para regresar a sus respectivas instituciones. Lucas sintió la misma sensación de finalización que había marcado el final de su aventura original. Habían comenzado como extraños el uno para el otro, luchando por mantener la conexión a través de los escombros de una familia rota. Se habían convertido en socios en la protección y el intercambio de uno de los avances científicos más importantes de la historia humana. ¿Listo para ir a casa, hijo? Ollie miró alrededor del taller que se había convertido en su legado compartido. Luego miró a su padre con ojos que contenían tanto la sabiduría de la experiencia como la emoción de la juventud. Este es nuestro hogar, papá. Este es exactamente el lugar al que pertenecemos. Fuera, el bosque de Oregón se extendía hacia las montañas que aún guardaban secretos, esperando ser descubiertos por futuros aventureros lo suficientemente valientes como para mirar más allá de lo obvio. El contenedor de carga que lo había comenzado todo se encontraba en su claro, ahora conservado como un monumento a la curiosidad y las recompensas que trae a quienes actúan sobre ella con coraje y conciencia. Heinrich Zimmer había escondido el trabajo de su vida en la naturaleza, confiando en que las personas adecuadas lo encontrarían eventualmente y sabrían qué hacer con el poder que representaba. Un padre y un hijo habían demostrado que esa confianza estaba justificada, transformando sus propias vidas mientras ayudaban a transformar el mundo.
La aventura que comenzó con $25 y un acto de fe se había convertido en algo mucho más valioso. Un recordatorio de que el futuro pertenece a aquellos que creen en la posibilidad de mañanas mejores y poseen el coraje para trabajar para hacerlas realidad.